Ir a terapia, lo que voy a decir, no es para los locos. Es un momento para uno mismo, es un momento para conectarse con uno mismo. El adulto es un gran repetidor de patrones aprendidos. Entonces termina muchas veces siendo un adulto, pero que cuando se estresa o se angustia, se regresiona y termina teniendo ciertos problemas o cuestiones desadaptativas al momento de vincular con el otro. Y el tema es que si eso no está bien, no se construye bien, no se va a construir lo que se llama un vínculo de apego seguro. Un vínculo de apego seguro transforma a ese bebé en un adulto sano. ¿Por qué sano? Porque puede autorregular sus emociones y entender sobre todo sus emociones. Bueno, bienvenidos a este cuarto episodio de Crecer Motivados. En el capítulo de hoy traemos en primera instancia a un experto y en este caso va a ser un psicólogo que nos va a explicar cómo las relaciones de apego influyen, o sea, relaciones de apego de la infancia influyen toda nuestra vida adulta. Y sobre todo en nuestro ámbito laboral también. Así que sin más, vamos al capítulo. Bueno, bienvenido Gonzalo a este cuarto capítulo para nosotros, en el que, bueno, en primera instancia decidimos traer a un experto de cierto ámbito y bueno, y te elegimos a vos. En este caso el experto es el psicólogo y algunas cosas más también, ahora quizás nos va a contar un poquito de su historia, así que bienvenido Gonzalo. Bueno, gracias por la invitación, mucha presión, vamos a tratar de que salga lo mejor posible. Sí, buenísimo. Bueno, voy a arrancar con la primera pregunta. Si no te conociéramos, ¿quién diría cómo te podrías presentar y quién es Gonzalo Castiglia? Bueno, qué preguntita para arrancar. Gonzalo Castiglia es una persona común, igual que el resto, con virtudes, con defectos, con aciertos y con desaciertos. No nos olvidemos algo que yo digo mucho en el consultorio, que el yo es sordo al inconsciente. Es una frase hermosa, muy psicoanalítica, que si bien no es la rama a la cual yo me dedico, siempre hay algo lindo que se puede sacar de todos los enfoques. Y tiene mucha razón esa frase, porque yo también tengo mecanismo de defensa, yo también tengo resistencia, yo también lucho con mis cosas como cualquier persona. Capaz en el consultorio, en la práctica diaria, tengo facilidad para ver todas esas cosas en la persona que tengo enfrente, pero no me es tan fácil a veces en mí. Obviamente, es importante tener un muy buen autoanálisis, sobre todo para llevar adelante una práctica clínica de manera objetiva. Entonces, ¿quién es Gonzalo Castiglia? Si no lo conoces, una persona igual que el resto, que lucha con las mismas cosas que luchamos todos, que capaz tengo en algunas cuestiones, en esto, cierta teoría que capaz otra persona no tiene. Eso no significa que sea 100% fácil de aplicar. O sea, entonces, en esa cuestión, soy una persona que tuvo que ir aprendiendo a vivir igual que los demás. En algunas cosas le fue mejor, en otras no tanto, pero con la idea siempre de seguir mejorando y yendo para adelante. Y entonces, ¿por qué crees que es tan difícil, aunque uno tiene las herramientas, poder identificar lo que le pasa al otro y no nosotros? Bueno, hay 1.000.000 de variables en juego. Creo que una que es clave, que no se le presta mucha atención y que gracias a Dios está empezando a tomar terreno en este último tiempo, porque eso se veía sobre todo en la clínica infantil, y cuando se lo proyectó a la adultez y se empezó a hablar del vínculo de apego, uno empezó a notar que el adulto es un gran repetidor de patrones aprendidos. Entonces termina muchas veces siendo un adulto, pero que cuando se estresa o se angustia, se regresiona. Y termina teniendo ciertos problemas o cuestiones desadaptativas al momento de vincular con el otro. Yo creo que eso es algún patrón clave que no se tiene en cuenta y que hace que nuestro yo sea un poco sordo a nosotros mismos. Buenísimo, se entendió más o menos. O sea que todo viene de la infancia, se puede decir.
o más o menos. Quiero romper un poco con ese patrón porque si no se va a escuchar siempre, voy al psicólogo, bueno, la voy a ligar yo como padre, Sí. porque si no es como que uno siempre termina hablando de los padres. La realidad es algo básico, o por lo menos yo lo entiendo así. Una crianza sana hace un adulto sano. Una crianza con cosas que no están buenas, con carencias en distintos ámbitos, no hablo de cuestiones materiales, hablo de muchos ámbitos en la vida de una persona, transforman a un adulto con carencias. Ahora bien, ¿eso es definitivo? No, eso se trabaja, se mejora y se construyen herramientas para que eso no siga siendo de esa manera. Ahora bien, hasta que vos no lo trabajes, no lo hagas consciente, lamentablemente son patrones automáticos que manejan tu vida, y la metáfora que a mí me gusta decir es como si sos el piloto de una nave que se maneja sola. Entonces crees que la estás manejando vos, pero no la estás manejando vos, y después no entendés por qué te encontrás en situaciones angustiantes, tristes, por qué tu pareja te deja, por qué no podés conseguir pareja, y ahí, bueno, empiezan un montón de preguntas existenciales ¿por qué no puedo enfrentar a un jefe? Por ejemplo, ya no hablemos solamente de una pareja, hablemos de otro tipo de cuestiones. Y creo que el vínculo de apego, yo creo que todos tendrían que trabajar o hacer un autoanálisis sobre su vínculo de apego, y después, si quieren, revisen el resto. Me parece que es clave en la vida de todos. El apego, como repetís, sería el apego con nuestra relación con nuestros padres. Bueno, ¿Eso es lo que tenemos que revisar en primera instancia para vos? Sí, es un concepto bastante amplio y profundo, el del vínculo de apego. ¿Por qué? Porque todo empieza cuando nosotros nacemos, que llegamos a este mundo, así lo planteaba Bowlby, que fue el creador de la teoría del vínculo de apego. Después obviamente se lo explayó a distintos ámbitos y aparecieron otros autores, Carl Rottenberg y un montón de personas hablando sobre estos temas. Lo que plantea Bowlby en un primer momento es que un bebé llega totalmente indefenso a este mundo, con cero herramientas, y necesita de ese adulto cuidador que lo transforme, que lo lleve a la adultez a ese niño. En un primer momento suena capaz un poco feo decirlo, y esto para los padres que nos escuchen, el padre tiene un rol totalmente secundario, simplemente sirve de soporte a la madre. ¿Por qué? Porque la madre tiene un rol fundamental en ese contacto mirada con mirada, cuando lo está amamantando y ese tipo de cuestiones. La madre tiene ese no sé qué que no tienen los hombres, que entienden lo que ese hijo necesita y que empieza a darle la contención en esos momentos de desesperación, porque el bebé de repente tiene hambre, llora y lo vive como algo terrorífico, tiene frío, llora, y todas esas vivencias son terroríficas porque sus herramientas son cero. Entonces, a partir de ahí, esa madre empieza a tener un vínculo al punto de que sucede después la angustia del 8º mes, donde ese bebé empieza a tener más herramientas y empieza a explorar de otra manera el mundo. Para ese momento el niño ya reconoce a su madre, como algo que esto no soy yo, es ella, y es la que me cuida. Y empieza a ver que existen ciertos familiares, empieza a decir, bueno, este es mi papá, esta es mi abuela, mi abuelo, mi tío, mi hermano, pero la mamá es la mamá. Entonces, en ese momento, la madre lo va criando, lo va conteniendo y lo va protegiendo. Eso permite que en un contexto lúdico y fuera de peligro el niño explore el mundo. Y el tema es que si eso no está bien, no se construye bien, no se va a construir lo que se llama un vínculo de apego seguro. Un vínculo de apego seguro transforma a ese bebé en un adulto sano. ¿Por qué sano? Porque puede autorregular sus emociones y entender sobre todo sus emociones y darse a sí mismo lo que necesitan. La mayoría de las personas no tienen eso. No porque hayan tenido malos padres, sino porque los padres no vienen con un manual de instrucciones. Entonces, a veces un pequeño gesto, una pequeña cuestión, algo que ese niño lo interpreta diferente, puede generar
desde un trauma de apego hasta apegos inseguros. Y ahí entramos en la otra línea que plantea este autor, un vínculo de apego inseguro. Tiene 3 ramas, de las cuales el más complicado es un apego desorganizado, que ante el estrés o la angustia el niño se desorganiza y la angustia es abrumadora y desesperante, que son casos extremos, pero la mayoría de las personas lidian entre un vínculo de apego inseguro, ansioso, ambivalente o evitativo, que son como las 2 caras de una misma moneda, que sería el apego inseguro. ¿Y qué pasa en ese niño? En un apego evitativo se construye cuando ese niño entiende que no cuenta con nadie, que necesitó y la contención no fue la adecuada, entonces asocia como no cuento con nadie. La única forma de sobrevivir es que yo me regule solo. Entonces, la pregunta sería, ¿pero eso no es un apego seguro? ¿Me regulo solo? No, porque vos no puedes decir me regulo solo porque no cuento con nadie, es decir, no te quedó otra opción. Y por otro lado, tenemos un apego ansioso ambivalente que tiene este nombre compuesto. ¿Por qué? Porque lo que transformó a la persona en un apego ansioso ambivalente es la ambivalencia en el cuidado. A veces la función estuvo bien cumplida y a veces no. Entonces ese niño no entiende cómo la misma persona que me quiere y me cuida al mismo tiempo es la que no está. O decir, cómo es que la misma persona que a veces me cuida, me protege de otros, es la que me pega. Y entonces se construye una ambivalencia grande en ese cerebro. Y lo que se construye ahí, y es terrible, es no me puedo regular solo, necesito que me regule el otro. Entonces, uno sale desesperado a buscar afuera. ¿Por qué? Porque no cuento conmigo, y si no cuento conmigo, eso es peligroso. Si lo unimos con ese momento de los primeros meses de vida, donde se vive de esa manera, es una angustia vital. ¿Son primeros meses o hay hasta años? Se cristaliza entre los 2 y los 3 años. Los primeros meses son obviamente los más vulnerables. Y en otro sentido, lo que pasa es, no puedo contenerme a mí mismo, necesito que lo haga otro por mí. Eso te transforma en un adulto dependiente emocionalmente hacia los demás. Entonces, todo el mundo dice hoy, los vínculos tóxicos. Bueno, es una frase linda que pegó, pero vamos a explicar qué pasa. O sea, ¿por qué un hombre o una mujer puede ser tóxica? Porque en realidad vos como pareja estás cumpliendo una función, vos tenés la obligación de regularme porque yo no me puedo regular solo o sola. Entonces, ante tu ausencia, yo me desespero. Y ahí entra la parte de ansioso ambivalente. Ansioso, ¿por qué? Porque vivo una constante ansiedad de que puedo ser dejado en cualquier momento. Y por otro lado, el apego evitativo, como no cuenta con nadie, se hace justamente evitativo en esa cuestión social, vincula con pocas personas, vincula desde la superficialidad y nunca se profundiza. ¿Por qué? Porque profundizar lo lleva una vez más a la situación de si necesito voy a estar solo o sola. Entonces me manejo flotando la superficialidad. Entonces imagínate, creo que con esto respondo, lo hice largo pero porque necesitaba explicar esta parte, creo que de alguna manera se responde un montón de preguntas de por qué yo encararía primero un análisis de ese lado en cada persona. O sea que todo lo que tiene que ver con relaciones adultas se origina, digamos, en los primeros meses de vida, hasta los 2-3 años más o menos, o sigue un poco más quizá, en base a nuestras relaciones de apego, en principal con las primeras personas que nos relacionamos, que son nuestros padres. Y en base a eso se pasan cosas, estoy medio resumiendo, ¿no? Y en base a eso pasan formas de relacionarnos cuando somos grandes con nuestra pareja, por ejemplo, pero lo que está claro es que se puede trabajar, no es que es así y la excusa es no, porque yo de chico tuve esta relación de apego. No, o sea, se puede acomodar para después relacionarse de manera sana. Sí, exactamente. Es otra base. A ver, no es algo que vos digas, listo, voy 3 sesiones y lo resolví. Claro. O sea, ¿por qué? Porque como hay algo, un pensamiento, psicoanalíticamente alguien diría, hay algo del inconsciente, y en otros enfoques terapéuticos van a decir, hay un montón de esquemas que disparan pensamientos automáticos y en consecuencia conductas que hacen que vos ni seas consciente, o sea, vos ni lo percibís que te estás angustiando hasta que te angustiaste y reaccionás en consecuencia. Sí. Entonces, lo que hay que hacer es todo un trabajo, primero de psicoeducación,
un poco explicar esto que yo estoy diciendo en el consultorio para que pueda entender qué le pasa, por qué siempre termina siendo celoso y estando atrás y revisando el teléfono. La persona a veces, yo sé que está mal, pero no puedo dejar de hacerlo. Bueno, ahí es cuando empieza a entender por qué, de dónde viene eso. Esto no significa que no puedan haber cosas en la adultez que también te marquen, pero uno desde la adultez tiene otras herramientas. Entonces es más fácil desarmar algo nuevo que desarmar algo que viene desde momentos en los cuales ni siquiera hablabas, por ejemplo. O sea, está como grabado a fuego en ese cerebro y hay que hacer un gran trabajo de autoestima, de autoconfianza, de confianza al otro si tengo un apego evitativo, porque yo en un apego evitativo no confío en nadie directamente. Entonces es importante trabajar y para eso entender qué le está pasando. Bueno, tengo otra pregunta para vos, que sería, ¿cuál crees que fue tu punto de inflexión para elegir y dedicarte a lo que es la psicología? Más que nada, sobre todo porque venías de una rama completamente diferente y bueno. Bueno, para los que no me conocen, cuento un poquito cuál es esa otra rama. O sea, yo pensé que mi vida iba a ir siempre encaminada a la contabilidad, me recibí de contador y no es aislado esto que estoy contando porque vos me preguntás de mi punto de inflexión. Obviamente yo para ese momento ya recibido de contador, trabajando en una empresa, cuando toda mi familia se dedicó siempre a la salud, o sea, de alguna forma, siguiendo, y ahí viene un poco también las cuestiones de que muchas veces uno hace o sigue lo que conoce, porque por ejemplo mi papá también es contador, entonces de alguna manera uno ante las opciones que tiene enfrente toma lo más o menos conocido o familiar, de alguna manera digamos no salir de la zona de confort, que oh casualidad para mí esa zona de confort no tiene nada, entonces no sé si alguien se sentó a pensar eso. El que le puso el nombre zona de confort, la verdad, me parece que no era tan buena persona. Porque zona de confort no tiene nada. Así que, en ese sentido, el punto de inflexión se da trabajando un día en la empresa, donde yo agarro y digo, miro, levanto la cabeza, éramos 100 personas en el piso, y tuve como un momento conmigo mismo de conexión donde dije, ¿qué estoy haciendo acá? Estos momentos me encantan. Mal. Creo que eso es lo que marca a las personas. Sí, digo, ¿qué estoy haciendo acá? Digo, yo estoy pagando esto con años de vida y que no vuelven, y digo, lo único que estoy disfrutando de esto es el momento con el otro. Es ese encuentro con mi compañera de al lado, con la cual sigo teniendo incluso una gran amistad, o sea, para que se den cuenta cómo me marcó eso. Y es eso de decir, lo mío no es esto, a mí me gusta estar con la gente, me gusta trabajar con la gente. Y lo que yo veía era 100 personas, todos con particularidades, todos con cuestiones únicas, y eso capaz sucedía 10 minutos en la cocina haciendo un café y no tenía nada que ver con por lo cual a mí me habían contratado en esa empresa. Y me acuerdo que obviamente una persona con bastante autoexigencia, que es, por ejemplo, esto responde un poco al principio de las cosas que yo también lucho conmigo mismo, y digo, ¿cómo voy a dejar esto si estudié para esto? Y ahí me di cuenta que mi misma estructura mental, mi mismo modelo mental, era mi propio carcelero, para decirlo de alguna manera. Y bueno, ahí es cuando un día agarré, fui a casa, me senté conmigo mismo y dije, esto no va más. Para ese momento tenía muchos, no sé si tanto, pero 5 o 6 años de terapia encima. Y bueno, lo charlé un poco conmigo, lo charlé con mi terapeuta en su momento porque tuve una crisis existencial conmigo mismo y bueno, me metí en la psicología de a poco, primero con un curso de grafología que tenía de base un taller psicológico para acompañar el análisis grafológico y en un momento me empecé a dar cuenta
que la mente me llevaba para ahí. O sea, me encantó lo de grafología, pero si vos me preguntás qué me gustó a mí fue el taller de psicología y yo no fui a hacer eso. Hice todo ese año de grafología y al otro año me metí en la facultad. Y arranqué de vuelta, que creo que eso es una de las grandes cosas que yo siempre digo. O sea, no hay edad, lo único que tenés que tener es ganas de salir de esa zona incómoda en la cual estás. No hay una edad para decir, no, bueno, ya hice una carrera. Bueno, a ver, si tenés ganas puedes hacer otra, y si tenés ganas puedes hacer otra más. Lo importante son las ganas y no perder la motivación de por qué lo estás haciendo. Y bueno, mi motivación en ese sentido fue clara y llegué hasta el final. Y hoy hago esto. Buenísimo. Me encantan las historias. Y te das cuenta que Gonza, bueno, tiene 2 carreras universitarias. Todas las personas que realmente tienen un punto, o sea, un punto de quiebre fuerte, hacen ese tipo de cosas, porque lo común es hacer una y 2 quizás no se ve tanto. Entonces, realmente está muy bueno esos momentos clave que te marcan para decir, no importa que yo hice una, este es mi punto de quiebre, esto no lo tolero más, esta no es la vida que yo quiero, y está bueno razonarlo, pensarlo y decir, ok, empiezo de vuelta, no hay problema, no importa la edad. La frase que me cansé de escuchar cuando tomé esta decisión fue, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y le digo, justamente. Exactamente. Esa fue mi frase, justamente, y es como que si yo tuviese que explicarlo, ese día nació otra versión mía. Así que ese es mi punto de inflexión. Que me llevó hasta acá. ¿Y crees que está tal vez conectado el hecho de que en tu familia trabajan con la salud también, en cierto punto? Sí y no. Sí, no. O sea, yo creo que tiene más que ver la contabilidad que la psicología. No tanto la salud, porque ninguno de mis papás son médicos. Okay. O sea, con el tienen consultorios, pero es más una explotación comercial que una vocación por la medicina. Así que en ese sentido creo que no. No lo conectas. Buenísimo. Hoy estuviste hablando de los vínculos de apego, seguros, ansiosos, evitativos y desorganizados. Sí. Y hay una relación entre estos estilos de apego, o sea, uno que sea mejor que otro, digamos, cuando uno identifique los apegos que tuvo con sus padres, para tener relaciones sanas en un futuro cuando ya sos grande. La única opción sana es un apego seguro. El apego seguro. ¿Por qué? Porque te permite vincular con el otro desde, primero, un autoconocimiento. O sea, yo me conozco, entiendo mis emociones, entiendo lo que me pasa y cuándo me pasa, y qué me tengo que dar a mí mismo en cada momento. Es dificilísimo eso. Por eso digo que la mayoría no lo tenemos. Lo que podemos tener son apegos inseguros muy bien trabajados. Yo creo que, o por lo menos es mi deseo y mi sueño, que las nuevas generaciones sí están en condiciones o en posición de construir un apego seguro. De nuestra generación para atrás, yo creo que no existe. A ver, no quiero ser extremista y seguramente los hay, pero la mayoría no pertenecemos a esa categoría. Y repito, no porque hayamos tenido malos padres, sino porque no había tanta información. No había tanta información, la crianza del hombre era muy, el hombre no llora, el hombre no esto, y había muchas cuestiones donde se ve mucho, acuérdense, el apego es contención, y venimos de crianzas donde, no, dejarlo llorar para que no se haga mamero. Eso construye un apego evitativo. Eso es un apego evitativo. Es un bebé angustiado, con angustia vital, necesitando contención que no se puede dar a sí mismo y calmándose solo por obligación, porque no le quedó opción, y entonces queda, no cuento con nadie cuando soy grande. Entonces, y vos decís, la madre, el padre, que le dijeron, no, la abuela, que le dijeron, no, dejarlo llorar para que no se haga mamero. La transforma en una mala madre, no. Seguramente así también fueron criados, ese fue el consejo que le dieron. Entonces, creo que estamos enfrente de un momento clave donde a nivel generacional, cuanto más información haya sobre esto, más apegos seguros vamos a encontrar en la calle. ¿Y cuál es la ventaja de eso? Vincular por deseo y no por necesidad. Si no, lo que pasa es que muchas veces termina encontrándose un apego evitativo con un apego ansioso,
porque si de alguna manera buscan encontrarse en el medio. No funciona así tampoco, lamentablemente. ¿Por qué? Porque el apego ansioso ve que la otra persona por momentos es distante, se desespera, se vuelve tóxico. Y esta persona necesita sus momentos, busca vincular, pero por momentos necesita retraerse para ver qué está pasando, acomodar y volver a la vida. Y la otra persona se vuelve tóxica, la ahoga. Entonces, ¿qué termina pasando? Se separa. Este es el evitativo, dijiste, el que va y viene. El evitativo es, también entiendan esto, dentro de cada uno, si bien los dos son inseguros, puede haber distintos niveles de sanidad e insanidad, por eso digo, se trabaja. Entonces, obviamente, un apego evitativo muy, muy patológico, directamente está encerrado en su burbuja, se vuelve totalmente antisocial y no me sacas de ahí. Lo normal es que vincule en el mundo, pero que por momentos se sienta abrumado por la presión de los apegos ansiosos y necesite decir, me encierro en mi casa 3-4 días y no te hablo. Eso para un apego ansioso es, me deja en cualquier momento. Claro. Y lo que menos hace es solucionar la situación. Este va corriendo a tocarte timbre, dale, perdóname, sí. y te dije que me des espacio, y bueno, se termina complicando. Sí, te entendimos bastante bien. Lo que no tenemos la duda, por ahí, por lo menos yo tengo la duda, es lo que comentabas recién, es cómo identificar cuando a un chico, a un bebé en realidad, cuándo hay que dejarlo llorar y cuándo no. Porque en este caso, si vos lo dejas llorar, me dijiste que generás un apego de falta, que no está la madre, o como lo nombraste, mamero, y si en el otro caso salís a buscarlo ni bien llora, ¿eso no es contraproducente también? Todo depende del momento en el que se encuentra ese bebé. Claro. Hay momentos, a ver, después de los 3 años, vos no le vas a poder construir un apego inseguro si ya es un apego seguro. Okay. Cuando es un bebé, no llora por capricho. No llora por capricho. Entonces, ahí está. Es diferenciar cuándo es capricho de cuándo no es capricho. Y sobre todo entender en qué momento se encuentra en su desarrollo ese bebé. Entonces, en ese sentido, se entiende que no necesariamente porque yo le va a tener un apego inseguro o evitativo. Okay. El tema es, si tiene 8 meses y está llorando, ahí no hay capricho, ahí hay una necesidad, hay una angustia. Tiene 3 años y quiere ir a comer helado y no puede comer helado, eso es capricho. Okay. Ahí se ponen límites. Ahí está, eso es lo que queríamos escuchar. Cuando es muy bebé es, digamos, una necesidad. Los primeros 2 años de vida son clave. Okay. En eso habría que evaluar. Que la madre tiene que estar. Tiene que estar. Y por momentos, ya pasado el año, el padre empieza a cobrar un rol más protagónico, pero siempre recordando que la mamá es la mamá. Ahora bien, la pregunta del millón va a ser, ¿y si no tiene mamá? Bueno, lo importante es que alguien ocupe ese rol. Normalmente es la madre. Ante ausencia de la madre, podría ser el padre. Ante ausencia de los dos, podría ser la abuela. Lo importante es que alguien lo ocupe. El tema es que lo va a ocupar uno. Los demás son soporte de ese cuidador que va a cumplir la función primaria. Que también lo explicaba Winnicott en su terapia psicoanalítica. Decía, la madre es suficientemente buena y el padre como cuidador de la madre. Que son todas cuestiones que vienen también, que seguramente muchos parten desde las cuestiones teóricas o constructos teóricos del otro y empiezan a construir. Después que le van poniendo nombres. Bueno, Bowlby le puso vínculo de apego. Winnicott le puso madre suficientemente buena. Pero vienen todos trabajando en lo mismo. Las madres van a estar felices de lo que digo. Que lo más importante son las madres. Sí, de comienzo de la vida. Pensá que están 9 meses gestándose en la panza. O sea, es la conexión que tienen. Como dijiste hace un rato, el bebé llora y la madre ya sabe qué le pasó, ya sabe qué necesita. Que distinto es con los padres. Por ejemplo, yo lo he visto con mi hermano y él a veces ve al nene y dice, no sé qué le pasa, el conmigo no se calma. Pero viene la madre y se calma. Entonces dice, a veces me desespero porque no sé qué hacer. Porque o sea, la madre es la madre. Siempre. Sí, será así. Es por ahí difícil entender eso y darse cuenta, o aceptarlo tal vez. En realidad,
Es difícil de aceptarlo porque uno como padre también quiere tener ese rol protagónico, más si quiere ser un buen padre. Bueno, el siempre es entender que para ser un buen padre primero hay que ser un buen acompañante de la madre en ese momento, porque la madre está teniendo un rol protagónico en el vínculo de apego de ese bebé. Después lo vas a poder disfrutar sin problema y también vos después vas a ser, así como la madre, el padre es el padre. Sí. Pero ya quizá cuando es más grande, ¿no? Y a partir de los 2 años y medio, 3 años, hasta los 2 años, lo importante es, entra ese nene a una reunión, a un lugar nuevo, y en todo momento va a carpetear dónde está la madre, con la mirada. Eso funciona así. Y hay un montón de estudios sobre vínculo de apego de nenes jugando, que están tranquilos y de repente los estresan a propósito, y ahí salta la ficha qué vínculo de apego tienen, y es excelente. O sea, hoy estarían prohibidos todos esos análisis, pero es excelente ver en funcionamiento, porque vos lo ves hoy en un adulto, pero verlo en vivo en el bebé cuando se colapsa y no puede volver a jugar, es impactante, la verdad. Qué bueno. Entonces todo esto se hereda, digamos, o sea, todas las relaciones de apego de la infancia se heredan en la vida adulta y nos influyen mucho o poco. Bien, sí, la palabra heredar, porque para heredar implica, tendríamos que dar una vuelta de tuerca a la palabra heredar. Podríamos decir que heredamos cuestiones culturales, porque somos criados como muchos se fueron criados. Los padres, entiendo yo, que de generación a generación van mejorando, se repiten cada vez menos cosas de las cosas que no estuvieron buenas, pero lo que sí se repite es lo que se cristalizó en la infancia, en esos 2 años y medio, se va a ver replicado en la adultez. Muchas cosas van a ser heredadas, sobre todo cuestiones culturales, entendiendo que venimos a este mundo, a un mundo que nos espera desde antes de nacer. Nosotros no nacimos ya tenemos un nombre, nosotros ya nacimos y tenemos prácticamente, es algo que después de adulto decidamos lo opuesto, hasta una religión, y así un montón de cosas. Eso se llama prolepsis, lo que se espera del niño por nacer. Todavía no nació y el padre dice va a ser futbolista, y después que empiezan hasta los duelos de los padres por esa idealización de un hijo que después capaz dice no, yo eso no quiero. Bueno, todas esas cosas forman parte de la crianza, van a ir cristalizando ciertos rasgos de ese vínculo de apego, porque los padres son como son y no pueden dar lo que no tienen. Y después eso se ve replicado en la adultez, en cómo ese adulto vincula con el otro. Y sobre todo cómo vincula con sí mismo. Y entonces, ¿cómo podemos nosotros cambiar estas cosas, o sea, estas relaciones de apego que nos formaron para relacionarnos de una manera más sana en nuestra vida adulta? ¿Qué es lo que tendría una persona que decir, voy a hacer esto? Primero, autoconocimiento. O sea, si no, volvemos una vez más a esa cuestión de me pasan cosas, pero no sé bien qué es lo que me pasa, pero le estoy sufriendo. Entonces, eso creo que es la parte desesperante de todo esto, porque de repente, bueno, fallo en mi primer vínculo, fallo en el segundo, fallo en el tercero, y vas a seguir fallando. No porque tengas ganas de hacer las cosas mal, no porque te guste sufrir, o sea, a nadie le gusta sufrir. Sí. Creo que tiene que ver con, hay muchas cosas, hay muchos patrones cristalizados que se disparan automáticamente y donde ante el mínimo gesto del otro se me activa mi vínculo de apego. Entonces, es muy simple, agarras a una persona con un vínculo de apego ansioso y ambivalente, vení hablándole bien, y de repente al rato cambiar la cara y mirarlo mal. Automáticamente esa persona se angustió, no es consciente que se angustia. Después va a tener una reacción para sobrevivir a esa angustia. Por ejemplo, un enojo que en realidad está escondiendo un miedo a ser dejado. Hasta que la persona no empieza a conectar esas cosas en terapia y empieza a decir, bueno, me conozco. ¿Cómo estoy construido? ¿Cómo funciono? Entonces, claro, ante esta situación, yo me activo. ¿Y cuál es mi conducta ante esa activación? Porque no es ni siquiera consciente de eso. Claro, me enojo, hablo mal y te amenazo con que te voy a dejar yo. En realidad, no la querés dejar o no lo querés dejar, pero el apego ansioso lo que hace es te dejo antes de que me dejes. Después te arrepentís
y volvés desesperado a buscarle. La otra persona a veces te abre la puerta, a veces no. Y después se repite ese ciclo una y otra vez. Entonces la otra persona, más si tiene un apego evitativo, y mira, ya me dejaste 3 veces, no puedo confiar en vos. ¿Y qué pasó? Se separaron. O sea, autoconocimiento es la base. La base, porque no puedes operar si no sabes quién sos, cómo funcionás, qué te duele, qué te activa sobre todo. Y lo más loco de todo esto, sobre todo los apegos ansiosos, es llegar al punto en terapia de decir, me activa tal cosa. Bueno, ¿qué necesita tu yo de vos mismo para calmarte en ese momento? Ay, no sé. Bien. Es angustiante llegar a ese momento, decir, sé que estoy mal y no sé quedarme. Y está bien que no sepas quedarte, porque siempre saliste a buscarlo afuera. La otra persona, por el otro lado, se cierra en su burbuja y no entiende que en un vínculo sano puede también, aparte de su contención, recibirlo de otra persona. Pero lo bueno, eso igual en ese sentido es más sano, se angustia menos. El problema es que quiera vincular, porque está cansado o cansada de chocarse contra la pared, de decir, las veces que lo intenté no recibí, me cierro. Sí. Entonces la otra persona tiene que dejar de vincular y empezar a vincular. Dejar de vincular con respecto a buscar afuera la contención, porque si no, vos valés en base a la mirada del otro. Y esto tampoco es sano, porque de alguna manera somos seres sociales, vivimos en sociedad y nuestro carácter, nuestro temperamento y nuestras conductas tienen que ser adaptativas dentro de un contexto social. Si yo me encierro en mi burbuja, no vas a ser mejor viviendo en sociedad tampoco. Bueno, ahora cambiando un poquito, quiero pasarlo a la parte de los negocios, a la parte del trabajo también, y quisiera preguntarte, ¿este apego tal vez influya de manera importante en el éxito laboral? Sí, claramente, porque pensá lo siguiente, yo soy un apego evitativo y me quiero dedicar a ventas. Okay. ¿Cómo haces para vincular con ese otro? Sí, si no querés salir a vincular. Es difícil, es muy difícil porque partís ya con una traba mental. Es como decir, voy a jugar una carrera con el auto y no saqué nunca el freno de mano. Aunque avance, voy a avanzar poco. ¿Por qué? Porque yo parto de, estoy por mi cuenta y no puedo confiar en el otro. Las veces que quise estar con ese otro o que necesité ese otro, no conté. Entonces, primero te vas a sobrecargar. No vas a delegar porque vas a poder ser cagado por una expresión en cualquier momento. Entonces, no vas a confiar nunca. Sí, sí. Y tener que vincular de manera obligada y siempre con los pies en la tierra, decir, hay dentro de estos dos apegos distintos niveles de sanidad e insanidad. Hay personas que les va a costar más lo que estoy diciendo o les va a costar menos. Hay personas, imagínate que tienen que vincular con apego evitativo, tienen que ir a vincular con muchas personas porque necesitan facturar. Esos otros son un problema. Y por otro lado, tenemos... Es más, van a buscar trabajo donde puedan estar lo más encerrados posible sin vincularse con otros. ¿Quiénes se beneficiaron de los apegos habitativos? Aquellos que pudieron, después de la pandemia, trabajar desde la casa. Fueron los tipos más felices del mundo. Y después, por otro lado, tenemos el apego ansioso. El apego ansioso vale por la mirada del otro, porque el otro es quien me contiene. Imagínate si tenés un jefe bastante exigente y un día te llama a la oficina y te dice, necesito que vengas, que tengo que hablar con vos, chao. Es la mala cara, la persona que te mira mal y te activa. Bueno, esto es lo mismo. La persona no va a ir pensando, bueno, ¿qué me querrá preguntar? Va a ir pensando, ¿qué cagada me mandé? Me van a echar a la mierda. Automáticamente se activan cosas que no están buenas, la persona se empieza a poner ansiosa porque no sabe bien. De repente va, la reunión no pasó nada y vuelve. Pero para cuando pasó todo eso, la persona quedó cansada porque se activó como 4 o 5 veces en 10 metros. Entonces termina siendo complicado. ¿El estrés? Sí. Porque, sube el estrés y la ansiedad. Claro, y aparte construye seguridad en ese entorno de trabajo, donde capaz un día se angustia y puede tomar un café con la compañera o el compañero de al lado. Perder eso también es un problema. Entonces, de cualquiera de las dos maneras, se va a ver afectado el rendimiento.
En algunas personas más, en otras menos, por esos niveles de patología que puede manejar una persona. Buenísimo. Ahí más o menos entonces estuvimos viendo dos tipos de apego. ¿Qué otros tipos de apego también hay? Podemos encontrar. No, yo lo que planteo es, hay dos tipos de apego, que es el apego seguro o el inseguro. El apego seguro es un apego seguro. O sea, ahí no hay características, es una persona que se sabe regular a sí mismo y que se entiende a sí mismo y sabe quedarse en esos momentos de estrés o angustia. Después viene el apego inseguro y dentro de ese apego inseguro había tres. El apego ansioso ambivalente, que es el que estuvimos charlando, el evitativo y el primero con el que arranqué, que es el desorganizado, que no hay un patrón. O sea, no hay un patrón, no hay como así algo tan lineal como los otros dos que yo vengo contando y que en casualidad son muy opuestos. Es una persona que termina teniendo niveles de activación muy patológicos, lo vive con unos niveles de angustia extremadamente patológicos, es grave, y suelen ser personas que ya cuando llegan a la adultez suelen manejar trastornos de la personalidad, como por ejemplo trastornos de la personalidad límite, con adicciones o sin adicciones, pero ya son cuestiones muy patológicas. Por eso no lo planteo acá, porque son los menores. De los casos que hay, a nivel porcentaje son los menores. Ok, ahí se entendió bien. ¿Te faltó algo por querer contarnos o algún consejo, algo que nos quieras dar respecto a lo que venimos hablando sobre los apegos? Por ejemplo, recién bien decías, autoconocimiento es la clave, ir a hacer terapia es otras, me imagino. Algo que nos puedas dejar para nuestros oyentes y para nosotros. Una enseñanza. Sí. Una enseñanza que nos beneficie tanto para relacionarnos mejor en relaciones personales o también laborales. Bien, no me suelo sentir cómodo con dejar o no una enseñanza porque siento que me pone en una posición por encima y considero que soy un igual que el resto, que lucho también. O sea, yo lucho con un apego ansioso, lo he trabajado muchísimo y justamente desde mi experiencia puedo decir que ir a terapia, lo que voy a decir, no es para los locos, es un momento para uno mismo, es un momento para conectarse con uno mismo, porque son cosas que uno charla con una persona que estudió para eso y que tiene las herramientas para conectarte con vos mismo. El psicólogo en sí no te va a sanar, el que se sana es uno a uno mismo, conectándose con sus redes adaptativas. Eso lo veo mucho cuando trabajo desde el MDR, la disolución de traumas, que la persona pueda conectarse con sus redes adaptativas. Discúlpame, ¿qué es el DMR? El MDR es un enfoque terapéutico para disolver traumas. Es una terapia breve y lo que explica así rápido es que cuando hay un hecho traumático, la memoria de trabajo de esa persona, o la working memory como se conoce habitualmente, se satura, la persona no lo puede procesar bien y queda anclado en esa vivencia. Entonces el pasado queda vivo en el presente. Y con eso viene la catarata de imágenes sensoriales, emociones, creencias, pensamientos y sensaciones en el cuerpo. A través de estimulación bilateral, manteniendo al sujeto dentro de su ventana de tolerancia de reprocesamiento y ciertas cuestiones que permitan la atención dual para que tenga un pie en el pasado y en el presente al mismo tiempo, eso le garantiza que reprocese el hecho sin volver a vivenciarlo. La persona va conectando eso que quedó procesado de manera desadaptativa con sus redes adaptativas y su activación, sus emociones, sus sensaciones, sus imágenes van a ir disminuyendo y todo eso se va a cambiar por una creencia positiva, porque la persona puede conectarse con sus recursos y entender que eso ya pasó y que hoy no volvería a pasar. Y el MDR, por ejemplo, lo que trabaja, esto si alguno tiene dudas, cómo puedo tratar un apego totalmente patológico o llama trauma de apego, el MDR lo trabaja. Lo trabaja porque te permite reprocesar tu construcción y de alguna manera ganar terreno hacia un apego más sano. Entonces eso sería, por ejemplo, un enfoque válido para trabajar eso. Si no, la terapia convencional, lo importante es que la persona pueda conectarse con sí mismo y creo que ese es más que mi consejo, mi opinión, de decir,
con el autoconocimiento para decir, bueno, necesito entender quién soy y qué necesito. Y que eso como adulto me lo tengo que dar a mí mismo, entendiendo que cuento con otros, que no estoy sobre el mundo, pero hay cosas que sí o sí me las tengo que dar a mí mismo. Entonces, trabajar en eso, parece que no, pero te libera el freno de mano y te permite un montón de energía que vos gastás. A ver, un apego ansioso está todo el día alerta porque puede ser dejado en cualquier momento. ¿Cuánta energía vos gastás en tu día que podrías usarla, por ejemplo, para tu negocio? Sí, sí, sí. Entonces, me parece que termina siendo lo más sano, lo más lindo. Yo siempre, como le digo a mis pacientes, hacer que tu mochila pese menos. No es lo mismo subir una montaña con una mochila que pesa 15 kilos que sin mochila. Entonces, tu historia es tu historia, lo que te pasó, eso no va a cambiar. Pero lo importante es que puede cambiar cómo vos lo percibís, puede cambiar cómo te sentís en base a eso y qué haces en base a eso desde acá en adelante. Que vos hayas tenido una crianza difícil no te define, no tiene por qué definirte de la adultez. Que hayas fallado en muchas parejas no te define, podés tranquilamente darte a vos mismo lo que te faltó para después vincular de manera sana. Y capaz, esto termina de redondear la idea, todos hablamos de libertad, la libertad asusta. ¿Por qué? Porque te obliga a tomar decisiones y a hacerte cargo de las consecuencias. Y cuando estás en pareja, ya no es tu libertad, es tu libertad y la libertad del otro. Entonces, desde un apego seguro, uno puede construir un vínculo entendiendo que una pareja tiene 3 momentos. Entender que hay un momento juntos que tiene que ser de calidad, no de cantidad, de calidad. Y un momento individual para cada uno, donde el yo de ninguno se pierda. Y creo que eso sería para mí lo que uno tendría como encararlo. Después, bueno, habría que analizar los casos particulares de cada persona. La verdad que aprendí un montón hoy, ¿eh? Sí, sí, vamos aprendiendo un montón. Otra duda que me quedó, sobre todo para mí, seguramente para el que está escuchando, es cómo que nos pasa diariamente, es cómo encontrar un equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Porque a veces es mucho trabajo y la vida personal uno se olvida, ¿viste? Wow. O al revés. Esa es una pregunta casi al estilo, si un árbol se cae en un bosque y nadie lo escucha, hace ruido. Bueno, es una de esas preguntas así, que creo que no tiene respuesta. Sí, sí. Sí. O vas a estar todo el día pensando. No, es que creo que lo más difícil en esta vida es encontrar el equilibrio. Y creo que uno pasa toda su vida encontrando el equilibrio porque la vida es dinámica y lo que hoy es, mañana puede dejar de ser o lo que no era puede empezar a ser. Entonces, creo que en ese sentido, o yo lo entiendo así, uno tiene que establecer prioridades. Ok. ¿Valores también serían lo...? Sí, pero no se puede establecer prioridades y valores y encontrar el equilibrio entre la vida de uno y el trabajo si falta ese autoconocimiento. Muchas veces uno dice, no, mi pasión es trabajar, que esto, que el otro, y cuando vos empezás a meterte en la profundidad de eso, lo que hay es un gran mandato, un deber ser impartido desde la infancia, un gran apego ansioso, ambivalente, donde estás usando el trabajo como excusa para buscar contención, para reforzar la autoestima, y ahí podríamos hablar 1 hora más sobre el concepto de autoestima y ego, o lo que se conoce hoy en los enfoques modernos como autoestima central o autoestima periférica. Las dos tienen que estar. Ahora bien, al ego hay que controlarlo, porque te lleva puesto, tiene una función muy importante, que es la de brindar seguridad. Es más, el ego es anterior a la autoestima, porque vos no podés construir autoestima hasta que no sabes quién sos. Y eso es muy lindo, lo explica Lacan con la teoría del espejo, cuando ese nene no tiene cara, no tiene cuerpo, hasta que un día viene la madre, te para enfrente del espejo y te dice, mirá, este sos vos. Ahí empezaron tus problemas. Porque hasta ese momento vos no sabés si sos lindo o feo, te sentís bien, no importa, no sabes si la ropa está buena, fea, no te importa nada, sos feliz. A partir de que tenés cara y cuerpo, te puedes comparar con otro. Y ahí empiezan los problemas. Entonces, son varias cuestiones a tener en cuenta. Sí, creo que todos tienen que hacer un gran trabajo de reconocer cuándo los mueve la autoestima y cuándo los mueve el ego. Ser preso del ego es peligrosísimo porque el foco está puesto en la mirada del otro. Y si encima tenés un apego ansioso, ambivalente, estás en la línea de fuego. Entonces, fíjate que todas estas cosas, decir, bueno,
¿Qué me mueve hoy? Todos, me incluyo, trabajamos en encontrar ese equilibrio. ¿Y se encuentra ese equilibrio? ¿Se puede ir en la búsqueda de ese equilibrio? ¿O decís, no, nunca lo vamos a encontrar? ¿O se trata de siempre estar en la búsqueda de ese equilibrio? Una búsqueda constante. Todo se trabaja. Lo que hay que tener son objetivos reales y no utopías, porque eso lo único que hace es a uno es frustrarlo. Todo se trabaja, pero uno tiene que entender. Lo único que uno no puede hacer es mentirle a uno mismo. Yo puedo venir y decirte a vos todo lo que quiero si no me conoces y plantearte que soy profesor en Harvard, si quiero, no hay problema. Después yo voy a ir a apoyar la oreja en la almohada y yo mismo voy a saber que lo que dije es mentira. Entonces, el tema es que es fácil con cosas para afuera. Ahora, es fácil para ir para adentro y decir, esto a mí me asustó, para esto no me siento preparado, esto lo estoy haciendo porque no quiero quedar mal con tal persona. Bueno, cuando uno empieza a entender esas cosas, puede empezar a ser un poco más libre, de decir, a ver, ¿cuántas de todas estas personas a mí me quieren realmente? O yo cumplo una función en la vida de esas personas, como otros cumplen una función en la mía. Pero lo importante es, ¿con qué persona yo quiero ser yo y con quién quiero cumplir una función? Yo estoy trabajando arduamente dentro mío para no cumplir una función en la vida de nadie. O sea, yo estoy en un momento de mi vida donde yo quiero vincular en vínculos sanos, libres, donde yo sepa que puedo estar con la otra persona porque deseo estar, no porque necesito estar, trabajar en mi contención propia y en darme a mí mismo lo que yo necesito para estar bien. Ahora me decís, ¿cómo te viene saliendo? Igual que el resto. A veces tengo días mejores, tengo días peores. Pero ¿qué pasa? Trabajo en entender y lo bueno es, no me castigo cuando a veces el ego me gana. No me castigo cuando a veces me di cuenta, ahí no fue autoestima, fue ego. Porque vamos a ser sinceros, el ego no se acumula en el cuerpo. El ego está hecho construido, mejor dicho, desde esa mirada del otro y se basa en el hacer. La autoestima es más noble, se acumula en el cuerpo, es una sensación que uno tiene y que la describen muchos como sentirme que valgo y estar a gusto conmigo mismo por el simple hecho de existir. No importa si estoy sentado en un sillón todo el día y no hago nada o todo lo que hago me sale mal, yo me siento bien. Es dificilísimo. Fíjense, y esto el que esté escuchando, cuando yo planteo estas dos definiciones, si pudieran sentirse bien con ustedes mismos, y también me lo digo para mí, sentirse bien con uno mismo cuando nadie me ve. Porque cuando el otro me ve y me aplaude es fácil. Entonces, ahí nos marca lo difícil de encontrar el equilibrio en esas cosas. Bueno, ahí justo hablaste un poco relacionado con lo que una pregunta que quería hacerte. Si la lucha que tenemos constante de la competencia de quién es el más lindo, quién es el más bello, quién es el más fuerte, quién tiene más dinero, es algo que impone nuestro ego o bien la sociedad. Porque, bueno, esa es una duda que obviamente yo también la tengo. Entiendo que es parte de lo mismo, porque si el ego implica hacer para recibir el aplauso de la mirada del otro, la sociedad va a imponer siempre. Va a imponer un estándar de belleza, va a imponer un estatus social recomendado para que el ego esté tranquilo y así un montón de cuestiones. Entonces, en ese sentido, creo que son parte de todo lo mismo. Y entonces, ¿a qué punto nos ayuda o nos perjudica también? ¿En cuándo podemos decir, listo, no, me ayuda el ego para ser mejor persona, para poder ayudar a otro o para escalar en el ámbito laboral? El ego tiene una función, como decía hace un rato, tiene una función de brindarnos seguridad. Le dicen la falsa autoestima porque no es autoestima. Porque imagínate que si todos me aplauden me siento genial, donde me dicen 3 o 4 cosas que no me gustan me siento mal. Entonces no es autoestima, pero eso no se acumula. Depende de lo que pase en cada momento con ese otro. Entonces suma a la autoestima. De base hay que tratar de tener una buena autoestima. Yo siempre digo que la autoestima es un frasco de vidrio que se llena con autoestima o con angustia. Fíjate cuánta autoestima tenés, el resto va a ser angustia. Cuanto vos más autoestima tengas, menos espacio queda para la angustia. Y lo otro viene a sumar. Después, ¿por qué? Porque forma parte de nuestra autorrealización. Entonces, si uno está a gusto con lo que hace, se siente bien, se siente exitoso, se siente lindo, buenísimo, eso suma.
Si de repente recibís un comentario que no está bueno, decís, está bien, es mi opinión, yo igual me siento bien conmigo mismo. Entiendo por qué lo hago, ayudo porque lo siento. Obviamente que voy a recibir ciertos reconocimientos si se hace público por haber ayudado. Buenísimo, suma, pero si no me hubiesen visto me hubiese sentido bien también. Eso es lo ideal. Y es lo difícil, obviamente, porque algo que sufren mucho los artistas es cuando las cámaras se apagan, porque el artista recibe mucho ego desde ese aplauso. Y lo digo de manera sana, o sea, si no recibieran todo eso cuando se subiera al escenario, no se subirían. Entonces, lo ideal sería que un artista tenga en ese momento el ego, porque ahí sería sano el ego operando, porque estás haciendo algo para el otro, pero si algo sale mal, que no se sientan mal porque hay autoestima para sostener eso. Pero bueno, es como todo en la vida, hay que intentar el equilibrio, es más difícil. El equilibrio es más difícil. ¿Alguna pregunta más que te quedó por allá? Ya saldamos todas. Hablamos todas las preguntas. Bueno, Estuvo muy interesante, ¿eh? sí, la verdad que para ser el primero quedó muy bueno, la verdad nos encantó tenerte acá, la verdad que aprendimos un montón, nos cerró un montón de cosas que por ahí uno las tiene en la cabeza y nunca las termina hablando y demás, así que nos encantó, gracias por estar acá. Y yo, obviamente, el podcast es de ustedes. Primero que nada les agradezco la invitación, pero también invito a cualquiera que quiera venir a sumar a esto y que quiera participar de lo que ustedes hacen, y si tiene otra visión diferente de lo que yo digo, yo siempre digo que nada va en contra de otra cosa y que la información tiene que circular y que está bueno, si alguien ve esto y dice yo quiero dar mi opinión también y a ustedes les interesa, bienvenido sea. Buenísimo. Nos pueden dejar ahí su opinión en los comentarios. Y bueno, también en la descripción vamos a dejar el contacto de Gonza si quieren hacer una consulta. Así que buenísimo. ahí vamos a ver. Gracias. Bueno, nos despedimos entonces. Fue un momento muy lindo. Muchas gracias, Gonza. Gracias por